Francisco Arias Valera, ex miembro del Consejo del Poder Judicial, y su abogado Carlos Balcácer parecen haberse puesto de acuerdo en el día de ayer cuando se iba a conocer el cambio de medidas de coerción que tenía que tomarlo una jueza apoderada del caso. A Francisco Arias Valera y a Wilda Reyes Beltré se le dictó como medidas de coerción prisión en Najayo. Ellos solicitaron, luego de un mes aproximadamente, reiteradamente solicitaron que se cambiara esas medidas de coerción y le fue aceptado por un tribunal por prisión domiciliaria con impedimento de salir de sus casas, salvo en 6 ocasiones para algún tipo de actividad de salud, por ejemplo. Pero ahora el ex juez Francisco Arias Valera se presentó esta semana en la Nunciatura Apostólica pidiendo apoyo del Papa y de la Nunciatura, se declaró perseguido político, acusó al presidente de la República, Danilo Medina, acusó a Reinaldo Paret, el presidente del Senado, y acusó a Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, de intentar implicar a Leonel Fernández, supuestamente, y a Radamés Jiménez como personas que estarían implicados en la red de tráfico de influencia. Era obvio que si se conocía el proceso de revisión en un tribunal en el día de ayer, iba a haber un cambio de medidas de coerción y Francisco Arias Valera tendría que volver a Najayo. La única salida que encontraron su abogado, Carlos Balcácer, y el ex juez era no presentarse el abogado, él decir que estaba en situación de indefensión. Fue un hijo de Carlos Balcácer, presentó una carta en la que supuestamente se decía que Carlos Balcácer estaba meditando sobre la posibilidad de abandonar el caso. Es decir, que Francisco Arias Valera tendría que buscar otro abogado. O si decía que no podía pagar uno, el Estado proveerle la defensa, como ordena la ley. La decisión de la jueza fue decir, no, usted ha abandonado el caso. Y como no se puede ahora conocer el proceso porque hay ausencia de abogado, declaramos que usted abandonó el caso y le vamos a asignar un abogado de oficio por el Estado. Y hubo que darle entonces un tiempo para que el nuevo abogado, quien sea, proceda a la defensa de Francisco Arias Valera. Entonces ahora Balcácer dice que puede ser que vuelva. Él dice que va a volver ahora. Eso es muy común. Hay abogados creo que el 7 o el 8 de septiembre. Muchos abogados hacen este tipo de piruetas, vamos a decir, para incidentar los procesos y alargarlos. Y eso le da cierto respiro a sus defendidos para que no vayan a la cárcel. O cuando se están enfrentando ya a juicio de fondo, para extender los plazos y evitarle una condena rápida. Este juez, Arias Varela, tiene que, yo no sé, es difícil su situación porque él se destapa con esto de meterse a la Nunciatura, decir que hay toda una conjura política, pero simplemente es su palabra contra la de otros. ¿Qué pruebas él tiene de eso? Porque si él la tuviera, debía presentarla de inmediato, ¿no? Es una cosa como para buscar echar dudas al proceso, más que todo, pienso yo. Parece que no la tiene muy fácil y yo pienso que al final ese caso será fallado en su contra, por lo que se ve, porque son como buscando atajos, buscando incidentes para evitar ir a ese juicio de fondo definitivo, porque ya saben lo que puede ocurrir, que sería la condena. Mira, Gustavo, ahí es evidente que nosotros estábamos preguntando, bueno, ¿es posible tener copia de la carta que envió Carlos Balcácer para ver cuáles son los argumentos que le esgrime para no presentarse? La juez tomó una decisión. Esa es una decisión. No, bueno, recuerda que él había dicho antes con lo de la Nunciatura que era un error. Y que él no estuvo de acuerdo y que él no fue consultado. Uno no sabe si realmente es así o es que se han puesto de acuerdo para estas cosas. Sí, pero el tribunal tiene que seguir. El caso lleva aproximadamente 8 meses en los tribunales. Y hay unos plazos fatales. Exactamente. Entonces, tanto a Wilda Reyes Beltré como Francisco Arias Valera tienen
la condición de ex jueces han sido favorecidos por varios jueces en el sentido de la prisión domiciliaria, en el sentido de que tienen una especie de apoyo moral de alguna manera, uno debe entenderlo de este modo, porque haber facilitado, luego de que Ramón Horacio González Pérez, el juez de instrucción que conoció el caso en primera instancia, haya dicho que estas personas traicionaron al país, traicionaron la Constitución de la República, violentaron todas las leyes y violentaron la confianza que se depositó en ellos para ejercer justicia. Estas personas condenaron al Estado a pagar sumas multimillonarias, entregaron aviones a personas acusadas de haber delinquido en República Dominicana. Archivaron casos de funcionarios acusados de corrupción. Exactamente. Y además intentaron poner en libertad a criminales, porque en definitiva también de eso se trata, sin ningún tipo de contemplación o de consideración. Por tanto, la justicia tiene que actuar en un caso como este. Si la justicia no actúa en un caso como este, en donde están todas las pruebas, obviamente estamos ante una postración de la justicia ante el crimen organizado. No, y la imagen y la confianza del sistema judicial dominicano que no anda bien, que ha sido muy dañado por todos estos escándalos, quedaría aún peor. Señora, el presidente de la Suprema Corte de Justicia... de que esta gente ordenó en fallos dudosos que el Estado pagara sumas millonarias a personas. Pero señor, el Consejo de Directores del Banco de Reserva, Gustavo, fue condenado en pleno. Sí, con el caso como persona, Atiemar. Con el caso Atiemar. Pero no solo eso, sino que también, y a las familias de víctimas de asesinato, por ejemplo. 5 personas asesinadas. Burladas, maltratadas por decisiones de estos jueces. Todo eso no puede quedar impune así como nada. El avión de José Luis Santoro se lo devolvieron. Todas estas cosas. Todos. Sí. Ahí fue que pasó. Yo dije cuando este caso se destapó, lo ideal hubiese sido, como se estila en otros países, que todos los fallos que estos jueces evacuaron fueran dejados sin efecto y se revisaran esos casos de nuevo. Especialmente porque no puede haber duda. Que era la puerta a través de la cual entraban. No Francisco puede haber Arias Valera duda. le daba validez en el Consejo del Poder Judicial y el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, lo ayudó porque lo puso a renunciar a él antes de que se conociera el expediente que ya tenía formulado el Procurador General de la República. Porque aquí jugamos siempre al disimulo y a arreglar las cosas con un acuerdo de partes, en lugar de ir de manera frontal y hacer lo que debe hacer si lo ordenan las leyes. Si hay prevaricación y el presidente de la Suprema Corte de Justicia sabe que hay prevaricación en un juez, lo que tiene que hacer es proceder disciplinariamente. Disciplinariamente, porque él es el superior inmediato en el Consejo del Poder Judicial y en el estamento judicial. Además, también. Si las cosas son como hasta ahora se han dicho, lo menos que hizo ese juez es que traicionó la confianza del propio presidente de la Suprema y presidente del Consejo y cometió una deslealtad a su función y a sus demás compañeros en ese Consejo. Pero además, tú sabes que Francisco Arias Valera fue electo en unas elecciones por los jueces de los distintos tribunales de primera instancia para representarlos a ellos en el Consejo del Poder Judicial. Tú sabes Judicial. Que hay líneas que se bajan. Eso no está es, bien, pero digo que él contó con apoyo importante, influyente para salir electo. O sea, entonces, no es que simplemente la gente entendió que él era simpático. Y la versión que le ofreció es que él renunciaba del Consejo y como juez para dedicarse a la actividad privada, porque él entendía que le beneficiaba más. Esa fue la versión que se dio. Que yo es decir, estaba mintiendo también. No sé quién se la creyó. Bueno, vamos a una son pausa. de estos casos emblemáticos en que el Estado puede perseguir y castigar la corrupción y lo hace con mucha timidez. El Banco Central de República Dominicana acaba de dar un informe, precisamente en el día de hoy se publica en los principales diarios, sobre el comportamiento de la economía. Dice que en el semestre de enero a junio
del año 2016, la economía dominicana ha crecido un 7.8%, que hay un control de la inflación anualizada es apenas de 1.85%, que además hay unas reservas en el Banco Central por sobre los 5.000 millones de dólares. Es decir, se está ofreciendo un comportamiento de la economía bastante optimista. Y además esto se supone que tiene que influir, Gustavo, en el comportamiento de la tasa de cambio, que ha estado con mucha inestabilidad en las últimas semanas. Sin embargo, hay un aspecto señalado por el informe ofrecido por el Banco Central que nos llama la atención. La estabilidad extraordinaria y la credibilidad del sistema financiero de República Dominicana. Por supuesto que se han tomado todas las medidas para que tengamos un sistema financiero sólido después de los fraudes bancarios del año 2003, que ocurrió en 3 bancos que se llevaron gran parte del presupuesto nacional de ese año y que comprometieron, fue el 22% del Producto Interno Bruto que comprometió esto, y además afectó el crecimiento de la economía, llevó a la pobreza a millones de personas, a una situación verdaderamente precaria, con los casos de Baninter, Bancrédito y Mercantil. Pero después de eso, y parece que se había acumulado una situación precaria en otro banco, el Banco del Progreso, que pasó por una situación también de saneamiento, y los grupos que estaban allí tuvieron que responder ante el Estado, y los responsables de eso fueron llevados a prisión, están en prisión todavía, en el caso principalmente de Pedro Castillo, pero entendíamos que ya con las normativas que se habían aplicado no iba a haber más problemas en República Dominicana sobre ese tema. Luego vino el caso del Banco Peravia y ahora el caso del Banco Providencial. Que el Banco Providencial, sus directivos serios, han hecho un esfuerzo y han colocado a nuevos gerentes, están tratando de sanearlo y de sacar del banco los problemas que se presentaron. Están en estos momentos inmersos en esa labor ardua, pesada, fuerte, y uno espera que el banco sea rescatado y que no colapse. Es distinto, lo del Banco del Progreso fue muy distinto a otros bancos. ¿Por qué? Porque ahí los directivos, los inversionistas principales, respondieron con su cartera. Exactamente. Y pusieron el dinero, no le lanzaron ese peso encima al Estado, a las arcas del Estado, que es lo mismo que decir al pueblo dominicano. Distinto fue lo del Banco Peravia, que obviamente se presentan estafa. Le pregunté una vez a un abogado que ha trabajado para la Autoridad Monetaria y Financiera, y dijo, bueno, es que el estafador, precisamente su pericia es burlar las normas, burlar las leyes, engañar. Y siempre habrá un resquicio por donde un estafador puede hacer cosas, por más rígidas que sean las normas y por más celo que pongan las autoridades, puede aparecer un estafador. No deja de tener razón, porque en todas partes del mundo, cada cierto tiempo aparece alguien que quiebra un banco, que estafa a inversionistas. Lo que uno espera es que haya consecuencias para todos y todas los involucrados en ese tipo de fraude. Ahora, con esto del banco, se ha destapado más bien con el de Providencial una inmobiliaria que parece que hacía negocio con el banco, y a través de la inmobiliaria, sin que tuviera que ver el banco, ese grupo de personas captaba recursos de manera irregular. Esa gente fue separada del banco. Hay 3 personas detenidas en estos momentos. Ayer la Fiscalía de Distrito llamó a personas que se sintieran estafadas o que habían confiado en esa inmobiliaria a que acudieran a la Fiscalía a ver cómo iba el proceso y a formalizar querellas. Y además para conocer la magnitud del fraude. Porque uno de los aspectos, Gustavo, en este caso es que por ejemplo, los inversionistas que vinieron de Puerto Rico querían establecer un banco en República Dominicana. Encontraron, hablando con las autoridades, una opción, y las propias autoridades, que ya conocían la situación de precariedad del Banco Providencial, le dijeron, bueno, vamos a hacer el esfuerzo que tal vez ustedes pueden comenzar por aquí. Compran este banco a esta familia. Se ha intentado en otras ocasiones. Tú recuerdas el Mercantil, que terminó siendo un banco de
no recuerdo el nombre, que era de una de las islas del Caribe, aunque después finalmente ellos se retiraron. Se retiraron. Entonces, en este caso, sencillamente se hizo lo que se conoce técnicamente como un due diligence, y en ese due diligence se determinó que los activos del banco eran de aproximadamente 900 millones de pesos, pero que había unos pasivos que había que resolver. Esos pasivos llegaban a unos 400, 500 millones de pesos, y había otros componentes. Al final hay un faltante de dinero. Ese faltante de dinero podría crecer y los inversionistas vinieron y pusieron dinero. Compraron el Banco Providencial, le cambiaron de nombre. El banco se llama ahora el Banco Activo. Es de unos inversionistas puertorriqueños. Ese banco lo dirige un profesional de la economía reconocido, José Alfredo Guerrero. Con solvencia moral. Con solvencia, exactamente. Ahora, ¿qué ocurre? Que la Superintendencia de Banco está acompañando al Banco Activo y está acompañando a José Alfredo Guerrero y a su equipo para determinar la magnitud del problema, porque es el Banco Activo el que descubre que hay una financiera que está operando sin reconocimiento legal, porque los que habían colocado dinero en esa financiera, en esa inmobiliaria, llegaron a pedir el pago de los intereses al Banco Activo. Es un problema recurrente en los bancos que han quebrado. Tú recuerdas lo que pasó con Bancrédito y demás. En un momento que otro banco iba a absorberlo, dice, no, espérate, yo no puedo meterme en eso. Y ocurrió con Baninter porque los directivos que habían llevado el banco a la quiebra presentan unos estados financieros, pero quizás no dicen toda la verdad. Si esta gente ha venido de Puerto Rico, usted puede estar seguro que es gente transparente. ¿Por qué? Porque Puerto Rico se rige bajo las leyes federales estadounidenses y en ese aspecto no se juega. Sí, sí. Ahí vimos a gente muy rica en Estados Unidos que con todo este lío de la crisis de 2007-2008 quedó presa. Sí. Hay gente que estafó a otro y quedó presa. Entonces, se está haciendo un esfuerzo serio y nadie puede dudar de la calidad profesional de José Alfredo, sino, como repito, de su seriedad y su solvencia moral, que va a tratar de sanear este banco y llevarlo a feliz puerto, ¿no? Ahora no tiene nada que ver con el banco, Gustavo, porque la inmobiliaria es una institución. Por eso es lo importante, que la gente distinga que es una cosa diferente. Que no está vinculada con el banco, ni está reconocida tampoco. No. En este caso lo que corresponde es que aquellos que pusieron dinero a través de la inmobiliaria tienen que ir a la Superintendencia de Bancos, ante la Autoridad Monetaria y Financiera o a la Fiscalía del Distrito Nacional a reportar y a presentar los papeles que tienen, que aparentemente no tienen ningún sustento legal. Entonces, Iván Hernández Oleaga, padre de el joven que estaba a la cabeza del banco, ellos tienen, Iván Hernández Oleaga, un ex general del ejército. Está su hijo y está una hija. Está también su hijo y está una hija. Estas personas tienen el 90% de las acciones de la institución financiera, o tenían. En realidad ellos son los que tienen que dar ahora explicaciones sobre la institución inmobiliaria. No sabes cómo es que estos militares obtienen tanto dinero, porque esos sueldos no dan para tanto. No, pero bueno, vamos a esperar que esto se resuelva y que se determine cuál es el monto de las operaciones envueltas hasta ahora ilegalmente, y ya sea Iván Hernández Oleaga y sus hijos, o ya sea la Autoridad Monetaria y Financiera, que esperamos que no sea la autoridad, la que tengan que solventar la responsabilidad que asumieron. Es probable que los bienes no den, y si los bienes que ellos tienen no dan, entonces van a tener que purgar prisión por mucho tiempo. No, pero además de eso, es que en caso de que den esos bienes, esos activos, hay todo un proceso de convertirlo en liquidez que no es tan fácil. Ya bueno, las empresas que tienen, las casas que tienen, todavía hay cosas de Baninter que andan por ahí repartiéndoselas. Los automóviles que tienen, todo eso se lo van a quitar. Sí, pero que esa no se convierte en liquidez tan fácil, bueno, lo sabemos. Gracias. Vamos a una pausa y retornamos. Además del terrible terremoto en Italia, en Matrice, que ya ha sumado 247 muertos y hay una gran cantidad de personas heridas y desaparecidas, aquí en América Latina hubo 3 informaciones importantísimas ayer
La primera tiene que ver ya con la firma definitiva del proceso de paz en Colombia, que se hizo en La Habana, que ha sido el país que se prestó como mediador, ¿no?, entre las FARC y el gobierno del presidente Santos. Ahora el presidente ha anunciado que se va a convocar, como se acordó, un plebiscito, y parece por las mediciones que la mayoría de los colombianos van a decir que sí, ya quieren la paz. Por otro lado, en Venezuela, la autoridad electoral anunció la aprobación del proceso que tenía que venir para continuar ahora con un 20% de validación de firma de ciudadanos para el plebiscito revocatorio. Y ya en Estados Unidos, que ya no es América Latina, hay una situación difícil para la candidata demócrata Hillary Clinton en los últimos días, debido a todo el escándalo de correos que han seguido surgiendo, debido a que ella ha admitido que de alguna manera ocultó información, y Julian Assange de Wikileaks ha dicho ahora que tiene información comprometedora sobre la candidata demócrata que la va a publicar en los próximos días. Parece que eso comienza a mermar su popularidad, y aunque sigue adelante en general en las encuestas, en el estado de la Florida ya hay mediciones que colocan a la delantera a Donald Trump. Y ese es un estado importante por el número de colegios electorales que tiene. Y Gustavo, al mismo tiempo, para seguir ahí, Donald Trump está intentando cambiar de discurso con respecto a las minorías y a los grupos étnicos, por ejemplo, con los hispanos. Con los negros también. Con los negros también. Él está diciendo que va a proponer un plan sobre el tema migratorio, aparentemente con mayor flexibilidad. Ha intentado explicarlo. Oficialmente será anunciado el 31 de este mes. Exactamente. Entonces ha intentado explicarlo, pero él dice que hay personas que tienen muchos años en Estados Unidos que se han comportado bien. Dice, bueno, ¿qué hacemos con esa gente? No lo explica finalmente, pero prometen que para el final de este mes, al final, el 31, van a dar una versión de cuál es la política migratoria. Y ya ha dejado de hablar del muro. El candidato republicano Donald Trump. Claro, intenta recuperarse frente a una situación muy precaria, aunque los grupos afectados o los grupos étnicos que serían, digamos, víctimas de las políticas o del pensamiento, las ideas de Donald Trump, no creen mucho el cambio de posición que él ha estado tratando de explicar en los últimos días. Igualmente cambió de vocero, de jefe de su campaña, y esto lo que intenta es tratar de recuperar un poco el espacio perdido. Ahora le sacaron también a él que él se autocompró muchísimos libros, de un libro de él, que nadie lo compraba, y con dinero de la campaña, y eso es ilegal. Dice que son $55,000 que él se compró su propio libro, pero lo compró no con dinero suyo, sino dinero aportado por los contribuyentes a la campaña, y él recibió ese dinero para regalar el libro en la convención del Partido Republicano. Que esto es ilegal de acuerdo a las normas que existen en los Estados Unidos. Que, es decir, él está recibiendo para sí un patrimonio que le ha sido otorgado para que lo utilice en la campaña. Sí, porque es un dinero de contribuyentes. Es un dinero de contribuyentes. Esa es una situación. Pero bien, yo creo que la situación de Venezuela, Gustavo, pese a los avances que está habiendo, sigue muy precaria. Esta semana vimos también las declaraciones de Almagro, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, diciendo prácticamente que había colapsado el sistema democrático venezolano. Hay una situación sobre el referendo, que todo el mundo sabe que ese referendo revocatorio no va a ocurrir este año, sino que tendrá que producirse para el próximo año, 2017. Y la situación es que la oposición de Venezuela no encuentra espacio, digamos, para expresar el poder que tiene uno de los poderes del Estado, que es el poder legislativo. No hay forma, yo he visto, no sirve, no funciona. Los últimos yo digo años, días y semanas, que el gobierno ha retomado cierta fortaleza. Fíjate que los acuerdos con Colombia le dan un respiro, porque la gente, si no hay comida en Venezuela, pasa a Colombia. Sí. Y se acordó una cédula común, como una propuesta del presidente Santos, pero la oposición ha cometido algunos errores. Hubo uno que comenzó a sacar de que Maduro no era venezolano, sino colombiano, y me recuerda toda esa caricatura que le hacían al doctor Peña Gómez, de que sacando una cédula, que si era haitiano. Eso es un disparate, eso no es lo que ellos tienen que discutir.
Eso son tonterías. De hecho, esos países tienen un padre fundador común, que fue Bolívar. ¿Qué más da? Eso no va ni viene. Ellos deben concentrarse en luchar por el plebiscito. Sí. Han perdido cierto apoyo internacional, porque Argentina como que se zagueó mucho, y Almagro no logró que pasara lo de la Carta Democrática en la OEA. Hay que ver ahora cómo vienen las cosas. El problema es que todas las altas cortes están en manos del oficialismo. Y cuando el Parlamento aprueba algo, inmediatamente ellos dicen que eso es anticonstitucional y lo dejan sin efecto. Para fines prácticos, el poder legislativo no existe en estos momentos en Venezuela. Por tanto, eso es lo que dice Almagro, no hay democracia. Se acabó la democracia en Venezuela. Vamos a ver cómo transcurre eso. Y el otro tema es el de la finalización, la firma final de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Este es un tema que ha sido muy controversial, particularmente en Colombia la sociedad está dividida por el tema de la especie como de impunidad, según el argumento que se utiliza, que esto representa para particularmente los guerrilleros que cometieron atracos, que cometieron secuestros, que cometieron crímenes y que supuestamente no va a poder actuarse judicialmente en contra de estas personas, que hay una especie de perdón implícito en el acuerdo firmado por el gobierno de Colombia. Bueno, con eso es que las FARC fueron reconocidas por el gobierno como una fuerza beligerante y de alguna manera se les reconoce que esas fuerzas armadas de oposición rebelde gobernaban un territorio más grande que República Dominicana, 60.000 kilómetros cuadrados. Y cuando se hace un acuerdo de paz, es como cuando dos países están en guerra, no todo es perfecto. Es decir, tiene que haber condiciones, ambas partes ceden. Entonces eso cae muy mal a los familiares de gente que sufrió, que hizo un secuestro, una cosa de esta. Pero si no es así, no se iba a poder conseguir la paz. Sí, ciertamente. Entonces es un trago amargo para la sociedad colombiana, pero que debe apurar ese cáliz si quiere avanzar hacia la normalización de la vida en todo su territorio. Porque no puede seguir eso constantemente de manera eterna. Y es un peso muy fuerte el que ha tenido la sociedad colombiana, que es uno de los países además que institucionalmente más ha avanzado en los últimos años. No, y pese a que todo tiene eso, la mayor cantidad de recursos, que tiene recursos naturales. Y la economía colombiana se ha mantenido muy bien, tiene una industria mediana bastante avanzada y eso es un gran logro. Incluso el sistema de salud colombiano es envidiable para muchos países y la educación también. Bueno, señores, muchas gracias por la compañía. Hasta mañana.